suerte de tratar de encontrar lo bueno dentro de lo malo y era, tengo un lugar donde vivir, de pronto la mano de obra o buscar asistentes no es tan complicada y una serie de cosas. Entonces sí podría empezar a tratar de crear algo en Perú, no pensando, me quiero ir a otro país porque allá va a ser mejor. Rescato en una de sus historias, bueno, en varias Sí, historias tuyas, es que justo, bueno, en el 2012, ¿no? Ya lo mencioné, que el taller se incendia totalmente, pero repite la historia de tu mamá, ¿no? Que tenía una tienda, creo que mencionaste, sí, Girón Tarata, en la sí, época sí, de sí. terrorismo, ¿no? Que también se incendió o explotó, bueno, sí, Y eso es ¿no? curioso porque, si bien es cierto, lo tuve en el radar hace poco, hicimos una campaña con uno de mis personajes disfrazado de Batman y infringió copyrights, o sea, derechos Claro, de autor de Warner Brothers. Warner Brothers. Y ellos me denuncian directamente a Instagram y me clausuran mi cuenta, ¿no? Hola amigo, bueno, estamos en una edición más de nuestro podcast Conexión Nikkei, dirigidos a emprendedores, pero hoy es una entrevista justamente también a un emprendedor que tiene su marca personal, es muy reconocido artista plástico, Nikkei, y lógicamente también peruano, que es Marcelo Bongaya, que nos ha deleitado siempre con sus esculturas, ahora bueno, hace un tiempo ya con Los Gorditos, con Hello Kitty, de alianza también con Marvel. Me encantó ver el Batman, pues, también gordito. Y vamos a hablar con él sobre, básicamente me gustó una historia que vi de él sobre el tema de la resiliencia, ¿no? En el año 2012, recuerdo que bueno, se incendió su taller totalmente, y eso sin duda fue yo creo que ha marcado mucho en su carrera como artista, como profesional, y he querido contar un poco de esta historia también. También vamos a ver preguntarle sobre lo que viene también para él, los nuevos proyectos que tiene. Pero bueno, vamos a conocerlo nuevamente a Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido. ¿Qué Mucho tal, gusto. brother? ¿Cómo estás? Encantado, encantado de estar aquí. Sí, bueno, bueno, ya es una larga carrera también, ya desde los 24, 25 años creo que de edad que estás ya en el arte. Vi que acabaste la universidad y tus padres te dijeron, ya, ahora tú mismo eres. Así es. Sí, como muchos jóvenes también. Y bueno, ¿cómo es que te diste cuenta pues que el arte sería de todas maneras tu forma de vida? Porque en un comienzo, recuerdo que vi una entrevista que te hicieron, viste muy complicada estas oportunidades al comienzo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todo nace de una necesidad general, ¿no? Necesidad de pronto de encontrar tu camino profesional, necesidad de poder lograr independencia. Este, un poco respondiendo a tu pregunta, consideraría que cualquier camino para emprender es complicado, ¿no? Ujú. Siempre lo he dicho, quizás lo más difícil de emprender es que, sobre todo al principio, bueno, en realidad siempre, tú eres tu propio jefe, ¿no? Y eso implica de pronto un profesionalismo que sobre todo no lo tenemos al principio de mucha disciplina y mucha rigidez contigo mismo, ¿no? En Sí, tratar de forzarte, en tratar de repente de ir a horarios que normalmente no son horarios, perdón, naturales de trabajo, que es ujú, lo que en realidad uno busca más en un trabajo, por decirlo, tradicional, de una empresa grande en donde entras a una hora y sales a la otra y después de eso puedes simplemente hacer sí. tu vida como tu vida personal, esparcimiento, hobbies, lo que sea. Por lo general, la parte del emprendedor, sobre todo al inicio, yo consideraría que eso casi no hay, ¿no? Claro. Tal vez hoy en día los jóvenes buscan conciliar esa parte, ¿no? En tratar de entender que el trabajo no solamente, o la vida no solamente es solo el trabajo y como antes quizás, y ahora tratan de incorporar parte del wellness, parte de comer bien, parte de hacer deporte, Sí. a esa vida de emprendimiento, lo cual me parece genial, pero considero que es muy difícil, sobre todo al principio, Sobre ¿no? todo, recuerdo una frase tuya que dijiste, ¿no? Que bueno, que siempre dices, no solamente basta el talento, Soy ¿no? muy, soy muy defensor de eso
porque es como me he considerado en general, ¿no? En donde de una u otra manera estuve la semana pasada en una charla en Mincetur y hablaba que, sobre todo cuando uno empieza, estamos hablando un poco del emprender, nos damos cuenta que no necesariamente todos empezamos en la misma línea, ¿no? O sea, en el mismo lugar de partida, ¿no? Hay gente que empieza más adelante porque tiene más talento, porque tiene más recursos, porque tiene más contactos, por una serie de cosas. Sí. Y eso hace que de una u otra manera nosotros, o muchos, pensamos, sobre todo al principio, que injusto, ¿no? Sí. Y ese pensar que injusto, en mi experiencia, a la mayoría los encierra como en un círculo vicioso de no salir de pensar eso, ¿no? La injusticia, el estar siempre mirando al costado y no concentrarse de repente en cuál es su camino, ¿no? Y regresando a tu pregunta, yo siempre he visto mucho talento aquí en Perú y en realidad siempre que he viajado, pero no necesariamente he visto que ese talento se compensa con mucha disciplina. Sí. ¿No? Ese es el famoso cuento de la liebre y la tortuga, al final, ¿no? O sea, es curioso cómo un cuento tan sencillo se aplica en esto, porque cuando tienes talento, sientes que estás un poco más adelante, ¿no? Avanzas bien y te relajas, ¿no? Entonces, consideraría que en realidad la vida, en general, es más el camino de la tortuga, ¿no? Lento y seguro, con una meta a seguir, ¿no? ¿Te pasó en un momento, justamente de repente en los inicios, te ocurrió esto de la falta de disciplina? Sí, o sea, 2 años, ¿no? Si es que no fueron más. Falta de disciplina por una mezcla de nuevo, de mirar al costado, de reclamar lo que no tienes, de reclamar lo que hace el otro, de criticar porque que no te gusta, que tú lo harías mejor, ¿no? Y una serie de cosas que hacen justamente que no empieces, ¿no? Que no empieces porque estás dando vueltas en eso, ¿no? Y yo siempre le he dicho, consideraría que mi vida empezó a cambiar una vez que incorporé la disciplina dentro de mi vida personal, en realidad, que se tradujo a la parte laboral. Claro, ahora, ¿qué tan difícil, ¿no? es vivir del arte, justamente, ¿no? Hoy siempre se ha dicho que es muy complicado vivir en nuestro país justamente del arte, ¿no? Sí. ¿Qué tan difícil es? Mira, porque en un momento también, de todas maneras, es como un micromundo en el que también hay argollas entre artistas, ¿no? Sí. Como en todo. Como en todo, sí. Yo voy a usar esta palabra, yo como que me curé, porque siempre vas a escuchar lo difícil que es, y peor aún, lo difícil que es en Perú, ¿no? No solo con el arte, sino con muchas carreras. Y yo tuve la suerte de viajar en el año 2000, fue 2007 más o menos por ahí, y conocer muchos artistas. Empecé a viajar, desde el 2004 o 2005, y empecé a conocer muchos artistas de otras partes del mundo, y teníamos estas conversaciones. Y me daba cuenta, esto no solo es difícil en Perú, sí. Es exactamente igual en Chile, en Argentina, en Turquía, estaba en Irán, con gente de Alemania, con gente de Estados Unidos, con gente de todos los países, y todos reclamaban de su sociedad, de su comunidad, de sus amigos, en este caso artistas, compañeros artistas, de sus gobiernos, todo era exactamente lo mismo. Y ahí yo dije, ok, o sea, si tengo lo mismo que tienen todos estos, de encontrar lo bueno dentro de lo malo, y tengo un lugar donde vivir, de pronto la mano de obra o buscar asistentes no es tan complicada, y una serie de cosas, entonces sí podría empezar a tratar de crear algo en Perú, no pensando, me quiero ir a otro país porque allá va a ser mejor. Porque ya lo estaba escuchando, que no necesariamente era mejor. Entonces, rápidamente me quité el fantasma del extranjero, que considero que muchísimos jóvenes, sobre todo jóvenes y adultos, lo tienen. Es como, afuera estaría mejor, allá es más fácil. Sí. Y creo que quitándome, en ese caso a mí, ese fantasma, me ayudó a concentrarme en que, tenía que intentarlo, pero aquí, ¿no? Claro. Ahora, bueno, ya yendo justamente a la historia, pues, al tema de la resiliencia, que es lo que rescato
en una de sus historias, bueno, en varias historias tuyas, es que justo, bueno, en el 2012, ¿no? Ya lo mencioné, que el taller se incendia totalmente, pero repite la historia de tu mamá, ¿no? Que tenía una tienda, creo que mencionaste, Sí, Girón Tarata, en sí, la época sí, de sí. terrorismo, ¿no? Que también se incendió o explotó, bueno, sí. Y eso es curioso porque, si bien es cierto, lo tuve en el radar hace poco, hicimos una campaña con Tanta y con Gastón Acurio y regresó esta historia y me di cuenta que al final como que nuestras vidas se habían unido en ese sentido, o sea, en tener vamos a llamar así, un lugar donde trabajar, que era nuestra fuente de trabajo, era lo que habíamos construido tanto tiempo y nos quedamos de la noche a la mañana sin nada, sin seguro, o sea, vale decir que tuvimos que empezar de cero nuestra vida Sí. personal y profesional, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que eso, en el caso de mi familia, ayudó un poco a entender quizás, por un lado, las partes realmente importantes, que son el estar juntos, la salud y cosas como esas. Y por otro lado, el entender que si ya lo habíamos construido una vez, podíamos de pronto hacerlo de nuevo. Y eso fue lo que hicimos, pues. Claro, incluso hiciste una muestra, ¿no? Bueno, con tus obras, que estuvieron pues, quemadas, ¿no? Ahora, ¿cómo recuperarse de todo eso? Porque para ti fue una oportunidad, justamente, ¿no? Lo viste como una Sí. oportunidad. Mira, recuperarse, eh, o sea, hoy, 13 años después, es como fácil decirlo, ¿no? Pero implicó un proceso muy largo. Yo diría 3 o 4 meses de una depresión fuerte. O sea, yo me dije, me voy a dar un par de meses para un poco sentirme mal, Mm, llorar, sí, darme cabezazos de repente contra mi almohada. Pero tenía un poco yo diría, la parte que me ayudó mucho, que era que mi hijo había nacido recién, ¿no? Tenía tres mm. meses. Entonces, tanto tiempo para sufrir no tenía, ¿no? Entonces, Sí, sí, ya no hay tiempo, ya, sí, yo tenía verdad. que simplemente decir, ya, esto acá y después sigo adelante y tengo que producir y tengo que ver qué hago, ¿no? Entonces, eso me ayudó, definitivamente. Pero viendo el lado bueno es que al no tener nada, yo sí dije, oye, si no tengo nada, de repente quiero pensar bien si quiero volverlo a hacer todo, o sea, todo lo que ya Claro, tenía, porque, o ajá, puedo hacer otra cosa. porque pensaste, bueno, te Yo, gusta la cocina también, sí, ¿no? yo pensé, puedo emprender algo nuevo, ¿no? Lo vi Ujú. también como una oportunidad, ¿no? Entonces ahí fue donde exploré un par de proyectos gastronómicos que hasta el día de hoy existen, que es un restaurante japonés y un Mm. concepto medio asiático también. Pero te hubiese sentido, por ejemplo, si hubieses sacado adelante bueno, los restaurantes, pero ya no de repente el arte, ¿te hubiese sentido bien de alguna Lo manera? empujé a pensar que ya no quería hacerlo, ¿no? Y lo empujé hasta que ya no pude, porque sí era muy consciente de tratar de forzarme a decidir que si es que hacía arte de nuevo era porque realmente quería, ¿no? Mm, Entonces, en ese momento, el proyecto gastronómico o sea, me llenaba por todos lados, ¿no? O mm. sea, y ahí descubrí que esa vena de planeamiento, de organizar un concepto, ¿no? Sí me gustaba, ¿no? Entonces, sí, siempre estuvo presente la idea de no regresar. Mm. Siempre estuvo presente, ¿no? Pero vale decir que a medida que me alejaba más de la idea de regresar, más me molestaba no hacerlo también, ¿no? O sea, había Claro. un bichito que decía, pucha, pero sí podrías hacer esta otra, y si lo hicieras así de repente te gustaría más, si no hicieras Mm. estas cosas tal vez, ¿no? Entonces, todo ese proceso un poco me ayudó a entender que si lo hacía de nuevo, era con ciertas cosas que me iban a hacer sentir mucho más tranquilo, ¿no? Y yo creo que eso fue el cambio en general en mi vida, ¿no? Ahora el tema de los gorditos, Sí. ¿no? ¿Cómo surge? Bueno, surge desde la universidad, según tengo entendido. Eh, pero es increíble cuántas satisfacciones te ha dado, ¿no? Sí, obvio. Surge por juego, por casualidad.
yo creo que quizás lo más importante de comentar es que tal vez hoy en día, si pensara no sé, imagínate, en coachar a un joven artista o a un cantante o a un cocinero, inconscientemente trataría de ir encontrando ese estilo único que a esta persona lo podría hacer ir mejorando, elaborando tal vez este tipo de música, este tipo de comida o este tipo de arte para que lo vaya perfeccionando en el tiempo. Yo pensaría hoy así. Claro. Curiosamente no lo hice en ese momento, ¿no? Y yo creo que eso fue la clave de hoy poder decir, mira, lo hice de esa manera. Y es porque, como lo comenté al principio de la entrevista, para mí hacer arte surgió como una necesidad de escapar de la situación personal y económica que yo estaba viviendo en ese momento. Yo quería irme a mi casa, buscaba una manera de generar ingresos, de tal vez hacer lo que me gustaba. Y yo creo que esos elementos hacían que no necesariamente esté pensando de una manera tan estructurada o tan racional hacia el éxito del artista, del futuro artista que estaba creciendo, sino era un éxito que me saque de donde estaba, no importaba cómo, tal vez en ese momento, ¿no? Y en ese sentido tal vez me fui enamorando en el camino de figuras, formas, o sea, formas escultóricas y también formas de trabajar que fueron definiendo una línea de trabajo que yo hoy consideraría que es algo distinto al arte tradicional, muy distinto al arte tradicional, muy distinto al arte como se conoce, tal vez muy distinto al arte que yo estudié, pero fue un poco eso, no fue algo, definitivamente lo tenía dentro, si no, no hubiera salido, pero creo que fue, y quizás acá es la clave, es que fue muy natural y muy personal. Porque creo que estas cosas no se pueden forzar, ¿no? Tú no puedes forzarle a alguien a tener un estilo en particular, no puedes forzar a alguien a trabajar de una manera o a enfocarse en esta otra. Eso yo creo que se da, ¿no? Y eso es lo que pasó conmigo. Sí, ahora, otro punto que me pareció muy interesante es que en la pandemia, sí recuerdo que una vez comentaste que eso sí, no lo recuerdo muy bien, pero tus redes sociales, creo que el Instagram en especial, te anularon. Sí. Eso quisiera que comentes porque a raíz de eso también surge otra bonita historia, ¿no? Es una bonita historia porque es como un segundo, para mí es como un segundo incendio, ¿no? Claro. Yo asocio, el primero fue un incendio material, el segundo fue como un incendio como virtual, ¿no? Del mundo que no podemos tocar, que es hoy nuestras redes sociales, ¿no? Claro. Quizás para muchos mucho más importante que la vida real, ¿no? Hoy vivimos mucho, hoy vivimos e invertimos mucho tiempo en las redes sociales, quizás demasiado, en contar nuestra historia, lo que hacemos, qué hemos hecho, qué vamos a hacer y todo eso, y se constituye como en esta ventana para nosotros de poder comunicarnos. Cuando la pierdes, te sientes como que te han quitado la voz, que no tienes manos, que no sabes a dónde hablar. ¿Qué había pasado realmente? Yo había hecho uno de mis personajes disfrazado de Batman y infringió copyrights, o sea, derechos de autor de Warner Brothers. Y ellos me denuncian directamente a Instagram y me clausuran mi cuenta. Claro, yo creo que les escribiste correos demostrando que... Es que ahí, cuando, si es que no les ha pasado, cuando eso pasa, Instagram te manda un correo diciendo que has infringido los derechos de autor y te manda el denunciante y su correo electrónico, ¿no? Entonces yo le escribí ahí y bueno, después de muchos idas y vueltas, me di cuenta que estaba finalmente conversando con una persona importante de Warner, ¿no? O sea, no era cualquier persona, era la persona que veía esto de acá. Y ahí se me ocurrió, dentro de esta tragedia, de nuevo, así un puntito de oportunidad de poder plantearles el trabajar juntos. O sea, qué atrevimiento, ¿no? Pero no tenía nada que perder y bueno, finalmente
O sea, terminó en poder tener la licencia oficial de Warner Brothers y trabajar lo que ya había hecho, pero de una manera licenciada y correcta, ¿no? Por decirlo. Claro, incluso, bueno, tengo entendido que también viajaste justamente para Sí, sí, eso, sí. ¿no? O sea, es una Sí. experiencia bonita porque de una u otra manera también estamos acostumbrados de repente a apropiarnos de cosas, a hacer cosas. Y esto era para mí también una manera de ir de una otra manera ordenando las cosas, trabajándolo de una manera mucho más legal, por decirlo así, y Sí. también señalar un camino quizás a la gente que viene atrás de que se puede trabajar de repente con marcas así importantes, ¿no? Claro, Licencias. incluso y justamente mencionas el tema de las redes sociales que a veces abusamos, ¿no? O se abusa en difundir de repente muchos aspectos de tu vida, etcétera, ¿no? Ujú. Pero en tu caso, en el caso de ustedes, los artistas, en tu caso, artista plástico también, ¿crees que eso lo convierte en una ayuda al tema de las redes o también se vuelve un obstáculo para seguir creando? No sé. Muy buena pregunta. Yo cada vez soy un convencido de que todo lo que es tu superpoder también es tu punto débil, ¿no? O sea, todo lo que te da, o sea, mucho beneficio, también por ahí te la puede quitar de la misma manera. Entonces, creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, con las cosas que eres bueno, porque por ahí, en esas mismas cosas puede fallar. O sea, ejemplos, ¿no? Con las redes sociales puede ser tu ventana al mundo, pero de repente, un mal comentario, algo malo puede hacer que eso mismo se te revierta, ¿no? Entonces, yo pensaría que siempre hay que buscar un equilibrio. También considero que hay un momento para todo. O sea, creo que cuando estamos más jóvenes, nuestro balance de la vida es totalmente distinto a cuando vamos creciendo, vamos teniendo familia, ¿no? Entonces, creo que es un proceso normal y natural el ir un poco encontrando ese balance en la vida, ¿no? Y siempre hay que ser conscientes. O sea, a veces escucho consejos de gente muy mayor a gente muy menor y tú dices, el consejo está buenísimo, pero esta persona está viviendo otra etapa y no necesariamente va a entender la profundidad del consejo que se le da porque están viviendo vidas o momentos distintos, ¿no? Yo creo que eso es importante de entender. Este, yo ya estoy por llegar a los 50 y definitivamente veo un poco ese cambio en mi vida, en donde vas descubriendo de repente nuevas fortalezas, nuevas cosas por las cuales querer seguir trabajando, nuevas maneras de inspirarte. Una de ellas es, por ejemplo, y quizás la más importante y tal vez tiene mucho que ver con el hoy estar aquí, es con el tema de la identidad, ¿no? O sea, yo quizás por muchos años he sido un renegado como que de mi raíz, ¿no? O sea, yo estuve en un colegio chino, iba a un club japonés, ¿no? Y no, en algún punto quise escapar de todo eso, ¿no? O sea, Ah, mira. no, es que no me sentía ni chino, ni japonés, ni peruano, era todo este tema medio raro, ¿no? Claro. Por eso es que en la charla que tú me comentas que fuiste, Sí. me valió la pena el comentar que un cambio muy importante, sigue siendo una lucha y siempre lo va a ser, fue este quiebre que para mí hace Gastón Acurio con la gastronomía, ¿no? Porque como punto uno nos dio finalmente algo por lo cual sentirnos orgullosos, ¿no? Sí. Porque antes de Gastón hablabas de Machu Picchu, ¿no? O sea, pero después de eso era la comida, ¿no? Y la comida no era un plato de comida en particular, no era una región en particular, sino era todo lo que implica la gastronomía, que es para mí la unión de todas las sangres, por decirlo así, ¿no? En donde no había una mejor que otra, sino para poder llegar a esos sabores y a esos complementos era todo ese proceso que había venido, en el caso de la comida china, italiana, japonesa, todo eso se había fusionado y habíamos empezado a crear nuestros propios sabores que lo tradujo en que yo era un poco eso, ¿no? Entonces, ese empezar a tener ese sentido de pertenencia, creo que generó algo importante y hoy considero que debe ser un punto importante sobre todo para los jóvenes Nikkeis
emprendedores de entender que a veces miramos hacia afuera, así como hace un rato te comenté, miramos, afuera es mejor, no siempre. Y en el caso particular de nosotros, los Nikkei, hacia adentro hay una cultura impresionante de la cual nos debemos sentir orgullosos y podemos buscar mucha inspiración que hace que tengamos algo único dentro de este mismo país, ¿no? Sí, justo de una entrevista que te hicieron también vi que resaltaron justamente un valor de los Nikkei, ¿no? Que Sí. en tu caso que fue bueno, que es la paciencia, ¿no? Quisiera tener más, pero sí, yo diría esta constancia, ¿no? Esta constancia, esta metodología de repente ser como muy metódico y hacerlo, yo creo que eso es como vi a mi mamá, trabajar siempre y a pesar que de repente no te lo enseñan así, igual lo tienes dentro, ¿no? Y lo has visto siempre y tal vez eso es lo que después, más tarde imitas, ¿no? Claro, ahora, por ejemplo, ¿no? Ya aparte de ser plástico, eres también emprendedor. En un país como el nuestro, que dice que es un país de emprendedores, Sí. bueno, en la comunidad Nikkei dicen que es una comunidad también de emprendedores, este, realmente qué tan complicado es emprender en nuestro país, ¿no? En general, ¿no? Es muy complicado. Hemos estado hablando hace un rato también Ujú. de todo el tema legal, de todo el tema burocrático, SUNAT, este, que es un dolor de cabeza, pero considero que es algo necesario, ¿no? O sea, sí entiendo, porque lo he vivido, que hay un momento en donde definitivamente empiezas de una manera informal, pero considero que cuando llegue el momento para todos los emprendedores en donde estén decidiendo entre seguir informal o pasar a la formalidad, porque de una u otra manera el proyecto ha ido creciendo, den el paso. O sea, yo Mm. sí o sea, una persona que apoyo eso porque los beneficios y el orden que eso empieza a producir dentro de un emprendimiento es algo que es exponencial en realidad. O sea, sí, hay que pagar impuestos, hay que hacer una serie de cosas, pero también una serie de beneficios que van ayudando. Es difícil, hay que tener, la verdad es que mucha paciencia y entender que es un camino largo, es un camino largo. O sea, Ujú. me pasa que cuando doy charlas, la gente me dice, qué bonito, y quiero hacer esto, y yo le digo, ojo, les he contado en media hora 20 años de trabajo, ¿no? Sí, 20 años el incendio y el que me cierren mi cuenta son dos hitos sí importantes, pero son 20 años que a veces claro. perdemos de vista como espectadores, ¿no? Y yo les pregunto, ¿cuánto tiempo van en este emprendimiento? Y nadie pasa el año a veces, Sí, ¿no? sí, es Y ya verdad. estás queriendo poder llegar a algo importante y yo digo, o sea, hay que tener esa paciencia para poder avanzar, ¿no? Claro, y para terminar, bueno, ya justamente hemos tratado un poquito de tema de emprendimiento, un poco de tema también de tu carrera como artista. Eh, ¿Qué le mencionarías o qué les dirías a los jóvenes, ¿no? Que de repente buscan o estudian arte, de repente hoy hay mucho artista en Sí. la comunidad Nikkei. En muchos casos, a veces, bueno, les cuesta mucho convencerse de repente o dar el paso, ¿no? De ya realmente en querer, bueno, seguir creciendo, ¿no? ¿Qué les dirías a ellos, ¿no? Sí. Es difícil la pregunta porque como te comenté hace un rato, hoy les diría cosas como, como que haría, voy a usar esta palabra ya, pero un estudio de mercado en el sentido de poder de repente identificar los artistas que a estas personas les gusta, artistas, diseñadores, qué han hecho, cuál ha sido su camino, cuánto se han demorado, qué dificultades, para poder entender un poco cuál va a ser mi camino o el camino de estas nuevas personas. Ojo, de nuevo, todas estas cosas yo no las ni pasaron por mi cabeza y mucho menos las hice, ¿no? Por eso digo, a veces estos consejos que damos son como, oye, no metas la mano al enchufe porque te va a pasar algo Claro. hasta que alguien la mete y, no, o sea, son así. O sea, nosotros, los que hemos recorrido, vamos a dar ciertos tips o ciertos consejos que a veces, yo diría, es casi imposible que los tomen porque cuando eres joven, todo te vale, ¿no? Sí, sí, sí.
quizás lo más importante es entender que si realmente les gusta, se entreguen a eso. Porque quizás hoy en día lo más difícil es, o sea, lo más fácil es distraerse, Sí. ¿no? Por cosas que no necesariamente son las que uno quiere hacer. Ejemplos, te sientas a hacer algo, empezaste todo bien, agarras tu teléfono, abriste el TikTok y se te pasaron, no sé, hora y media y te divertiste y no hiciste lo que tenías que hacer, y así con todo, ¿no? Sí. Entonces, quizás lo más importante es ser conscientes que cada vez más van a haber más distracciones, pero si realmente quieren hacer algo, luchen por concentrarse, porque eso es lo que hace la diferencia al final. Correcto. Bueno, Marcelo, te agradezco No, ¿de qué? por tu tiempo, ¿no? Hemos estado con Marcelo Bongaya. Me gustó mucho su historia de resiliencia y perseverancia. Y bueno, estamos terminando con un episodio más de Conexión Nikkei. Y bueno, agradecer nuevamente al Launch Lab, el laboratorio de contenidos. Aquí estamos en sus estudios, siempre agradecidos con ellos. Y también a nuestros auspiciadores que son Watanabe y Cadena Odontólogos y Hoken Corredores de Seguros. Así que nos vemos en una edición más y bueno, muchos éxitos, Marcelo. Sí. Cuídate mucho. Que te Dale, vaya bien. gracias. Chao.